Bienvenidos de nuevo, un nuevo vídeo y hoy vamos a tratar un nuevo tema y es ¿qué es el espacio Schengen? Quédate al final del vídeo y descubrirás qué es este espacio Schengen, qué países lo conforman, cuándo se creó, qué beneficios tiene para aquel que quiera moverse libremente y también cuáles son los requisitos de entrada. ¡Vamos allá! Antes de nada tienes que saber que hay tres conceptos básicos que diferenciar. Por un lado están los países de la Unión Europea, los países de la zona euro y por último los países que conforman el espacio Schengen. Para que te hagas una idea, porque puede resultar un poco lioso, vamos a aclarar que la Unión Europea son esa serie de países que se han unido, digámoslo así, para poner o coordinar una serie de políticas, pero que no interfieren en sus políticas internas. Es decir, cada país tiene una autonomía y no tiene nada que ver con, por ejemplo, como sucede en Estados Unidos. Eso sería la Unión Europea, donde sí que es verdad que hay un Parlamento Europeo, donde se llegan a acuerdos, pero cada país es autónomo. Luego tendríamos la zona euro. La zona euro son aquellos países que de común acuerdo han previsto crear una moneda única, que sería el euro, y que muchos países de la Unión pues comparten, pero a mayores hay otros países que no están utilizando el euro, como puede ser el Reino Unido, que sigue utilizando la libra, aunque bueno, este ya es un país que se ha salido de lo que es la Unión Europea. Y por último tenemos el espacio Schengen. El espacio Schengen es un tratado que se firmó en la ciudad del mismo nombre, en Schengen, que está en Luxemburgo y que fue firmado en 1985. Fue firmado, digámoslo así, por 5 países, que serían el propio Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Holanda y Francia. Con la firma de este tratado en la ciudad de Schengen, lo que se quería hacer era eliminar esas barreras que dificultaban la libertad de movimientos, ya sea para personas como para mercancías. Y esto pues fue posible en 1985 con estos 5 países que te acabo de enumerar. Posteriormente se irían incorporando diversos países hasta hacer lo que actualmente conocemos como el espacio Schengen, donde la mayoría de países de la Unión Europea forman parte, pero también hay excepciones, y es que hay países que están en la Unión Europea, tienen el euro, pero no están en la zona Schengen. También tienes que saber que hay países que pueden estar en la Unión Europea y no ser de la zona Schengen. Otros, como puede ser el caso del Vaticano, San Marino o Mónaco, que son microestados, que no han firmado este tratado de espacio Schengen, pero lo asumen de facto, por estar incluidos en países que sí lo tienen. En el caso del Vaticano, Italia está en el espacio Schengen y el Vaticano, al estar dentro de Italia, lo asume por defecto. Para que te sea más claro de visualizar, hay una serie de microestados, como puede ser el que te acabo de citar del Vaticano, el de Mónaco o el San Marino, que todos ellos asumen este tratado de Schengen, pero no lo han firmado. Igual que hay microestados que no han firmado, pero sí que lo permiten el tratado de Schengen por estar dentro de estados más grandes, como pueden ser los casos que te he enumerado de Ciudad del Vaticano, San Marino o Mónaco. Hay 4 estados extracomunitarios, es decir, que están fuera de la Unión Europea, pero que están adheridos al tratado de Schengen. Si ubicamos un poco Schengen, que es una ciudad que está en Luxemburgo, pues tiene sentido que haya sido precisamente esos 5 estados que tiene alrededor, como puede ser Luxemburgo, Alemania, Francia, Bélgica y Holanda, los que han firmado inicialmente ese tratado. En 1985 se pusieron de acuerdo para eliminar esas fronteras físicas y permitir esa libertad de movimientos. Esto permitió sobre todo una revolución para el movimiento de personas y de mercancías, y es que todas las fronteras físicas que había hasta ese momento desaparecieron. Y es muy probable que si tú haces un viaje, bien sea por carretera o por ferrocarril, veas que las fronteras se limitan a una mera señal informativa. Te pongo varios ejemplos. Tú cruzas de España para Francia y lo único que verás será una pequeña garita que no suele haber más que un control fronterizo de carácter disuasorio y que como mucho te pueden mirar el contenido del maletero si está en un control o una inspección de vehículos, pero la mayoría de controles son, como puedes ver en la imagen, pues una señal informativa, ya sea con Portugal, con el centro de Europa. Pero también tienes que tener que, aparte de los beneficios de poderte mover libremente, hay una serie de obligaciones. Todos los países que conforman el espacio Schengen tienen unas normativas o unas directrices comunes.
y es que ninguno de los estados puede cerrar unilateralmente sus fronteras, salvo con todas las excepciones y siempre que sean por periodos cortos de tiempo. Lo hemos visto, por desgracia, recientemente con esta pandemia, pero también hay casos excepcionales, es decir, cuando hay un ataque terrorista en un determinado país, este puede decretar, digámoslo así, el cierre de sus fronteras e impedir la entrada y salida de ciudadanos comunitarios o que pertenezcan al espacio Schengen. ¿Por qué? Pues porque esto está contemplado en los estatutos del Tratado de Schengen, que como hemos dicho se firmó en 1985 y que permiten a los países tener esa soberanía, porque son países independientes aunque pertenezcan a la Unión Europea. De todas formas, están regidos por el reglamento de la Unión Europea, que quiere imponer, no sería la palabra imponer, pero sí tiene un orden jerárquico por encima de lo que son las leyes nacionales. Como comentaba, el cierre de las fronteras se puede dar, ya sea por un ataque terrorista, por un periodo corto de tiempo, por un acto importante en el país y que se pretenda controlar o restringir la movilidad en el mismo, como puede ser estamos acostumbrados a cumbres del G20 o una visita importante de Estado. Todo esto se puede controlar y entonces son cierres cortos y muy específicos en el tiempo. Durante esta pandemia hemos visto cómo este espacio Schengen se veía digamos, alterado o modificado porque los países comenzaron de repente a cerrar sus fronteras para evitar la propagación del virus. Esto es una excepcionalidad y es verdad que se ha permitido precisamente por eso, porque es una excepcionalidad y porque todos los países tenían este mismo, digamos, preocupación a la extensión del virus más allá de sus fronteras o que les pudiera llegar importado. Estamos acostumbrados a viajar y sobre todo a lo primero que hacemos antes de todo digamos, esta situación que nos estamos inmersos con la pandemia era a ver ofertas de vuelo, bien sea a Ámsterdam, a París, a Roma y decir, bueno, me voy de fin de semana. Eso está muy bien, pero ¿sabes por qué puedes permitírtelo? ¿Por qué puedes coger un avión o un coche e irte directamente al extranjero sin que nadie te ponga problemas? Si esta serie de países, estos 5 países que te he enumerado que firmaron el tratado inicial en 1985, que serían Alemania, Bélgica, Holanda, Francia y Luxemburgo, si no hubiesen firmado este tratado, pues actualmente las cosas podrían ser muy distintas. Y es que ahora podemos movernos libremente, las aduanas como tal, es decir, los pasos fronterizos ya no existen entre países, digámoslo así, que pertenecen a la zona Schengen. Y esto nos permite viajar y podernos desplazar y a la vez hacer relaciones comerciales o incluso el turismo entre países muy diversos. Si tú perteneces a un país de la zona Schengen, lo único que tienes que hacer es con tu DNI o pasaporte subirte a un avión y disfrutar del viaje, porque llegarás a destino y podrás hacer aquello que ansiabas, bien sea turismo, estudios o trabajo, y no tendrás ningún tipo de problema. Ahora bien, tienes que saber también que si tú por lo que sea sales de la zona Schengen, ahí ya tienes el primer gran dato diferenciador, y es que necesitarás primero tu pasaporte y a mayores algunos te pueden pedir un visado. Lo mismo ocurre si entras desde un país no perteneciente a la zona Schengen hacia adentro, y es que hay países que no pertenecen dentro de la zona euro o incluso de la Unión Europea, no están en Schengen, y esto quiere decir que para ingresar a ella deberás cumplir una serie de requisitos. Si tú no perteneces a la zona Schengen, tienes que saber que el máximo de estadía que se te permite serán 90 días. Estos 90 días, que son menos de 3 meses, porque muchas veces lo redondeamos y no son 3 meses exactos, son 90 días, por lo que si tú viajas por turismo tienes que tener en cuenta que en 90 días tienes que salir sí o sí de la zona Schengen, o digámoslo así, te pueden obligar a salir. 90 días, pasan estos 90 días, tú ya estás en tu casa de vuelta y ¿quieres volver a entrar? Pues siento decirte que no podrás entrar cuando sea el día 91, sino que tendrán que pasar en total 180 desde la primera vez que entraste. Es decir, si tú entras el 1 de enero y sales el 30 de marzo, por ejemplo así, para que vayan esos 90 días aproximadamente, pues no podrás volver a entrar hasta cerca del mes de agosto, porque tendrán que pasar en total 180 días desde que tú ingresaste en la zona Schengen. Centrándonos ahora en lo que nos ocupa, que es Schengen, tienes que saber que en este listado que te dejo aquí están los países que conforman el espacio Schengen. Hay otros que no lo están, pero que tampoco ponen muchas trabas, digámoslo así, a la hora de ingresar. Con un pasaporte pues ya estaría.
y hay otros en que están en la zona Schengen pero no tienen el euro. Y estos países, pues tú puedes, es verdad que muchos de ellos aceptan el euro como moneda de pago, pero la mayor parte de ellos conservan su moneda local, bien sean la corona sueca o el franco suizo. ¿Te ha gustado este vídeo? La intención es que hayas aprendido algo más, pero si quieres ver más vídeos como estos y seguir formándote a la hora de viajar, ahí abajo en la esquina, botoncito rojo, suscríbete, déjame un like y un comentario si tienes alguna duda y quieres que te la resuelva. Nos vemos en el próximo.